Estamos listos. Va a autorizar el árbitro. Se mueve la pelota. Y en la arboleda está en marcha el clásico del barrio. Rubio Ñu trinidense. Da Silveira para atrás. Pérez pone el físico. Pérez cubre. Va a buscar el arco. Remata Pérez. Dufour retorna a tiempo. Quedándose con la pelota. Buena la intención de Steven Pérez. Probó de lejos. Jugando con Beto de la Cruz. Allí está el capitán. Luis de la Cruz. Buen balón para Mendoza. Control con el pecho. Acomoda la pelota. Levanta la cabeza. Ahora al centro. La pelota para el jugador Rayer. Remata Rayer. El arquero da rebote. Y se queda con su propio rebote Maldonado. ¿Qué pasó con el arquero de Rubio Ñu? La pelota de Rayer no llevaba potencia. Sí, pero fue complicándose por el camino, picando la pelota antes que llegue a la posesión del arquero de Rubio Ñu. Maldonado igual en 2 tiempos quedándose con esta pelota que fue dentro de todo complicada, lo mejor del partido. Sale Triqui. Pelota para Mendocita. Lo persigue Paredes. Mendoza y el centro para Clementino. Lo que no pudo empujar Clementino. ¿Por qué no se arrojó por la pelota? Corrió paralelamente al balón Landolfi. Me pareció que era más fácil. Era una buena chance, una buena chance. Morínigo termina atropellando primeramente, desviando la pelota. Desde esta posesión parecía que Clementino iba a terminar cerrando y convirtiendo. Lo madruga, le quitó, le robó, jugó con Beto, profundiza con Morínigo. Corta Cabañas. Otra vez madrugado y pierde la pelota Paredes. Ganó Mendoza. Mendoza y el centro. Pelota para arriba para Clementino. Remató. Poste, rebote. Y el arquero salva a Clementino. Gol. ¡Gol! Sportivo Trinidense. El centro de Mendoza. Peleó a Abreu, el rebote le quedó a Clementino, salvó el arquero y con suspenso, el último en empujar González Clementino sobre el primer minuto del segundo tiempo. Se rompe el 0 tempranito a favor del equipo visitante Clementino y pone el 1-0 a favor de la visita. Todo inició en el robo que hizo Sergio Mendoza. A ver en esta, Paredes. Y puede que sí. Que sea falta de Mendoza. Mendoza no llega de pleno primero a la pelota. Llega a la pelota, pero primero a la pierna del rival. Pero después no hubo nada. El árbitro viene a revisar. Sí. Es falta, Freddy. Es falta. Sí. Es una falta sobre Paredes. Y en esa ya le debió haber convencido. Sí. Porque llega a la pierna, claramente patea la pierna del rival Mendoza. Vos sabés que aquí a la distancia, en la acción normal, rápida, parecía que había llegado a la pelota, pero mirando esta repetición, hay contacto con la pierna del jugador Paredes, patea la pierna y no la pelota primeramente. Es lo que está observando el árbitro Romero. Y Blas Romero va a decir que el gol no sube el marcador. Fue falta de Sergio Mendoza en perjuicio de Kevin Paredes de la Cruz. Da Silveira. Allí está Da Silveira, va a probar, apunta, remata, dispara. Fue bueno el remate de Da Silveira, pero encuentra bien ubicado el portero Maldonado. Será salida, corresponde a Rubio Ñu. Le va a pegar el capitán. Allí está Maldonado, el arquero. Autoriza el árbitro. 34 minutos. De la Cruz remató. Y pasó cerca el remate del Beto. Bordeó la barrera. Error arco, se salva Rubio Ñu. Una derrota y 2 empates por ahora. Ojo con esta acción. Lucas González le pegó. Y la pelota por el fondo. Será córner para Trinidense. Se desprendió González. Remató bien. Ahora Núñez. Ledesma. Corre habilitado Leiva. Ojo con Leiva. Por el otro costado está Garrone. Ojo con Garrone. Garrone. Dufour. Y la tapada del partido. Garrone le entró de primera. Desperdicia Rubio Ñu, otro contragolpe. Este clásico está marcado para el 0-0 Landolfi. Ojo con esta acción. Va quitando Morínigo. Romero mira la hora y dice que no hay tiempo para nada. Terminó el partido. El clásico fue 0-0. Rubio Ñu y Trinidense en la arboleda.